Y bueno, por supuesto, las historias que dejaron de contarse. Mi querido Raúl Flores Martínez. Raúl. Mi querido Paco, ¿cómo estás nuevamente? Muy buenos días. 1940, cuando se ve el primer registro de ovnis en la Ciudad de México, estos fenómenos aéreos no identificados, como fueron pues prácticamente rebautizados en los últimos años. Pero ¿qué te parece, Paco, si vemos la historia que tenemos para este día? México ha sido testigo de una serie de avistamientos de fenómenos aéreos no identificados a lo largo de su historia. En la década de 1940, diversas regiones del país reportaron la presencia de extrañas naves y platillos voladores que quedaron en las páginas del Diario de la Vida Nacional. A partir de la década de los 30, 1940, empieza, al menos dentro del diario Excelsior, a darse a conocer un poco más a detalle noticias de este tipo, porque anteriormente se daban a conocer algunas noticias, pero tenía que ver, lo manejaban como fenómenos aislados. Algunos decían que eran fenómenos que se daban de acuerdo con las condiciones del clima, que era basura, algunos otros decían que era basura espacial, pero a partir de la década ya de los 40 y 50 empieza a darse el arrastre del fenómeno pues a nivel nacional, aquí en México. En la Ciudad de México, esos fenómenos aéreos no identificados no fueron desconocidos. Uno que llamó la atención fue en las chinampas de Xochimilco. Uno de los más importantes y de los más interesantes es igual en la década de los 50, en Xochimilco, un grupo de campesinos asegura que fue perseguido por una luz que comenzaron a ver como un punto en la lejanía del cielo, cuando en algún momento, en fracción de segundos, comenzó a perseguirlo. Se dice, de acuerdo con las noticias que dio a conocer Excelsior en su momento sobre el tema, se dice que estos campesinos tuvieron incluso que requerir ayuda médica por el susto al que fueron sometidos. En la década de 1950, el oficial aviador César López reportó haber visto un objeto de forma de plato color azul-verde mientras volaba hacia la Sierra de San Martín de Coatzacoalcos, Veracruz. Este avistamiento sentó la base para una serie de reportes similares en el estado. A finales de los 50 y principios de los 60, en Veracruz hubo muchos casos parecidos. Algunos tripulantes aviadores, incluso de las fuerzas aéreas, daban su testimonio sobre algunos objetos que ellos lograban identificar mientras realizaban labores de vuelo en algunas de las zonas serranas de Veracruz. Han pasado 84 años de los primeros avistamientos confirmados en la Ciudad de México y otros estados del país. Fenómenos aéreos que han generado interés y curiosidad en la población, que hasta el momento no tiene explicaciones y seguirán siendo un misterio que intriga a la humanidad. Pues mi querido Raúl, por supuesto que este tipo de fenómenos a veces que no tienen explicación, hay que hablarle al querido Jaime Maussan para que nos cuente. Así es, mi querido Paco, pero también a la Fuerza Aérea Mexicana, que también tiene registros de esos avistamientos, pero algo muy importante, mi querido Paco, sobre Avenida Bucareli, frente a lo que es ahora las instalaciones del periódico Excelsior, también hubo en 1940 un avistamiento que incluso paralizó parte de la circulación de lo que era Reforma y Bucareli. Mi querido Paco, son estos fenómenos que no sabemos, y esto la ciencia o años más adelante quizá ya no lo veamos cuando se tenga contacto directamente con estos objetos no identificados. Un mundo nos vigila, dirían los clásicos, Raúl. Así es, mi querido Paco, pues ni modo, hay que estar preparados para esto y como lo mencionábamos, quizá años más adelante, quizá no nos toque, tú eres muy joven, mi querido Paco, quizá no te toque, no nos toque a nosotros, pero ya estaremos parte de la historia de esto. A mí se me hace que aquí en el estudio hay algún reptiliano. Los estoy viendo. Yo diría que varios, mi querido Paco, pero no digamos nombres porque se ofenden si no los nombramos. Sí, hay que quitarles la máscara. Gracias, Raúl. Muy buenos días. Buenos días.